Hola, quédate en otra dosis de Derecho Penal. Hoy vamos a hablar de Diana Zacayán, el primer caso en la Argentina de travesticidio, y vamos a hablar también de la violencia de género. Quédate que va a ser muy interesante. Buenos días, tardes, noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a otra dosis de Derecho, en este caso dosis de Derecho Penal. Mi nombre es Augusto, tengo acá a mi lado a... Paula, ¿cómo andan? Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo andas, Paula? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Espero que muy bien. Y bueno, a ver, Augusto, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy vamos a hablar de un tema bastante actual, bastante mediático como de costumbre. Vamos a hablar del juicio de la sentencia, la primera sentencia que hubo en Argentina por travesticidio. Interesantísimo. No sabía que había una sentencia ya por ese tema. Sí, es muy reciente, tiene escasas semanas. Y vamos a hablar un poco qué es el travesticidio, qué es la violencia de género, qué es el femicidio, cómo fue evolucionando en nuestra jurisprudencia, y como siempre también vamos a traer algo de jurisprudencia o realidad de normativa internacional, porque esto toca muy de cerca lo que son los derechos humanos y los derechos humanos sobre todo de la mujer. Y así que bueno, vamos a trabajar en esos temas hoy, pero antes de hablar de estos temas, no quiero olvidarme de repetir y de volver a mencionar a todos los que nos están escuchando ¿Dónde pueden encontrarnos y escucharnos? ¿En dónde nos pueden escuchar? ¿En dónde nos pueden escuchar? En todos los reproductores de podcast, Google Podcast, en SoundCloud. También nos pueden escuchar por Spotify y en cualquier otro reproductor de podcast. También pueden ver todo lo que te decimos en este capítulo, y va a estar ampliado con las citas, con los fallos y con la normativa que citamos en este capítulo en nuestra página de internet, que es www.dosidederecho.wordpress.com. Y también no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en @dosidederecho en Instagram y en Twitter, y en Dosiderecho en Facebook. Esto es importante porque siempre subimos historias, siempre subimos material para que estés permanentemente en contacto con el derecho y te des todo el tiempo una dosis de derecho. Y no te quedes afuera, ¿no? No te quedes afuera. Mientras estás viendo una historia con una amiga o de un amigo, boom, te aparece alguna historia de dosis de derecho, sí, y te actualiza. Aparte ya la musiquita ya te atrapa. Ya te atrapa. Ya te atrapa. No tenés excusas, así que son literal... ¿Cuánto? ¿30 minutos del día? Un capítulo, pero si lo tenés en Instagram es mucho menos. Claro. Es mucho menos. No hay excusas. No hay excusas para darse una buena dosis de derecho, y por supuesto también puede comunicarse con nosotros a través del mail dosidederecho@gmail.com. Pensé que ibas a dar el teléfono. Puede comunicarse conmigo al no. Tenemos las redes sociales para que se puedan comunicar, que quédense tranquilos que en cuanto nos escriben por cualquier tipo de red social o a través del mail, nosotros contestamos inmediatamente. El mail está bueno para que puedan hacer sugerencias, para que puedan hacer aclaraciones o sugerir algún tema que quieran que hablemos, porque a veces uno desde este lado no sabe bien de qué hablar o qué le puede convenir a la gente o qué le puede interesar más. Así que son más que bienvenidas las opiniones y los comentarios. Perfecto. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco del tema de hoy. ¿Vos sabés quién era Diana Zacayán? No. Bueno, Diana era una activista trans. Tenía 39 años, luchó y batalló por los derechos de las personas, de los LGTB, de las personas trans, de las personas lesbianas, y fue una activista realmente muy importante en todo comprometida con la causa, que lamentablemente en el año 2015 fue asesinada de 13 puñaladas. En junio de este año, o sea, en 2018, hace poco tiempo, se condenó a cadena perpetua a el agresor, a la persona que cometió el delito. Pero, a ver, en el 2015, o sea, una demora, de 3 años, ¿no? Para la sentencia de primera instancia. Primera instancia, más o menos yo también para sacar fechas y tiempo de cuánto puede demorarse. 3 años... desde el fallecimiento del asesinato, ¿no? Exactamente. El Tribunal Oral en lo Criminal número 4 condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino como coautor del homicidio agravado por odio de género y violencia de género de la dirigente trans Diana Zacayán.
que fue asesinada de 13 puñaladas en su departamento de Flores en 2015. O sea, esta persona era, hablo en voz alta, Sí, pero es para la que, idea, para para que que quede quede bien claro. claro. Homicidio agravado por odio y por violencia Exactamente. de género. Por odio Ajá. de género y violencia de género. Son dos tipos penales incorporados en una reforma del Código Penal del año 2012, en donde se empezó a hablar del femicidio, donde se empezó a hablar de el odio de género y la violencia de género. Bueno, por lo menos se agravó los tipos penales cuando se cometen en el contexto y en el marco de violencia de género. Mira vos. Pero antes de ver bien cuál es este análisis que estamos viendo en este caso en particular, vamos a ver qué es lo que nos dice la legislación, qué es lo que nos dice nuestro Código Penal, qué es lo que nos dice las reformas. Nosotros sabemos bien que desde el artículo 79 en adelante del Código Penal tenemos distintas conductas que son sancionadas. Es decir, una conducta no querida por la sociedad tiene como consecuencia una sanción penal, ¿sí? Son los famosos tipos penales. El 79 regula el homicidio simple, es decir, cuando una persona mata a otra, dice se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro siempre que en este código no se estableciera otra pena. ¿Sí? Ese es el homicidio simple. Cuando pasamos al artículo 80, al siguiente artículo del Código Penal, vamos a encontrar que tenemos el homicidio agravado. ¿Agravado por qué? Por distintas circunstancias, y son varios incisos, más específicamente son 12 incisos en la actualidad, en donde por algunas circunstancias, por alguna situación, se agrava el delito de homicidio y en vez de corresponderle una pena de entre 8 y 25 años, le corresponde una pena de reclusión o prisión perpetua. ¿Sí? Bien. Vamos a leer el artículo 80. Que me parece ¿Es taxativa esa enumeración? Es taxativa. La enumeración Bien. siempre, cuando hablamos de tipos penales, cuando hablamos de derecho penal, el principio de legalidad nos impone que la ley tiene que ser estricta, es decir, la conducta desarrollada por la persona que se está acusando tiene que encuadrar exactamente en el tipo penal que está establecido. ATAC, acción típica antijurídica. Exactamente, bien. El 80 nos dice que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare, ¿sí? Dice, primero, a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja o mediare convivencia. Uh-huh. Acá el artículo, este inciso ya fue reformado en el año 2012, fines de 2012, 14 de diciembre de 2012, mediante la ley 26.791. El ascendiente, descendiente, cónyuge, eso ya estaba en el código anterior. Lógico. Pero se agrega también al excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no mediare convivencia. Claro, a partir justamente de los convivientes, el concubinato lo agregó justamente una coherencia en el ordenamiento, porque se está el registro de concubinato. Exactamente. Si no, muchas veces lo que se daba era situaciones en donde había un concubinato o había una relación de parejas, pero no estaban casados formalmente, con lo cual el agravante muchas veces quedaba fuera de la acción típica cuando había una pelea entre la pareja, con lo cual quedaba no impune, pero sí no se le aplicaba la condena. Claro. ¿Sí? Era un homicidio simple. Después el inciso 2 y 3 está textual igual a antes del 2012, no hubo una modificación, dice con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso por precio o promesa remuneratoria. El cuarto inciso dice por placer, codicia, odio racial, religioso, y acá atento, de género o la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Este inciso fue sustituido, fue incorporado al Código Penal en el año 2012. ¿Sí? Cuando era por placer o por codicia, odio racial o religioso, eso ya estaba, Ajá. pero se agregó cuando es por odio de género o a la orientación sexual. Este es el inciso que se está aplicando en el caso que aplica el Tribunal Oral número 4 de la Capital Federal en el caso de Diana Zacayán. Claro. Por eso se está hablando de que hubo un odio de género, ¿sí? Hubo un odio porque esta chica era una chica trans y que encima no solamente era una chica trans, sino que luchaba y peleaba por los derechos de las personas. Claro, una activista. Una activista, y por su condición fue que la mataron, y nos damos cuenta de las 13 puñaladas que le dieron, que fue lo que produjo su muerte, claramente muestran
un ensañamiento y un odio hacia su condición, hacia su género. Después, el 5, 6 y 7 también siguen iguales, no se modificaron en el 2012, que es por un medio idóneo para crear un peligro común. No sé, si yo pongo una bomba, obviamente también podría encuadrar dentro de estos homicidios agravados, con el concurso premeditado de 2 o más personas. Sí. Y el 7º dice, para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. ¿Sí? Esto es cuando es en ocasión de robo o en ocasión de otro tipo de delito. Ujú. El inciso 8 dice, a un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública, policiales o penitenciarios, por su función, cargo o condición. Este inciso también está igual, no modificó en el 2012. Y el 9 dice, abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de la Fuerza de Seguridad, policiales o del servicio penitenciario. También seguimos con Claro, de la un lado y redacción del anterior. otro. El 10 dice, a su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. Esto se modificó cuando se derogó el Código de Justicia Militar. Ujú. Se incorporó este inciso, también es anterior al 2012. El artículo 11, el inciso 11 de este artículo 80, sí sufrió la modificación con la ley 26791, que dice que cuando es a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediante violencia de género. ¿Sí? Y este inciso lo remarcamos, lo vamos a charlar y vamos a discutirlo ahora a lo largo de este programa. Y el inciso 12 dice, con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso primero. ¿Sí? Este también fue incorporado en el 2012 con esta ley, que es cuando se provoca, con el propósito de causar un sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso primero. Es decir, un cónyuge, un excónyuge, un ascendiente, descendiente, cualquiera de esas situaciones. Perfecto. Entonces, pasando en limpio, tenemos que la ley 26.791 nos modifica el inciso primero, Ujú. agregando cuando se ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. También tenemos que nos modifica el inciso 4, que dice por placer, codicia, odio racial, religioso o de género, o la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Y por último tenemos los incisos 11 y 12, que también son modificados, y sobre todo especial hincapié de vuelta en el inciso 11, porque dice a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediar violencia de género. Ahora vamos a ver, y un poquito más adelante vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Claro, yo digo, ¿no? Me pregunto, ¿y un hombre? Lo digo una mujer. Precisamente a eso es a donde apuntaba y a donde vamos a ir un poquito más adelante cuando habemos explicado un poco más el fallo y el caso de Diana Zacayán. ¿Qué pasa cuando la víctima de la violencia, entendamos entre comillas de género, es un hombre? ¿El hombre es pasible de una violencia de género? ¿Puede ser sujeto pasivo de una violencia de género? Sí. Bueno, no es tan definida la cuestión. No está Yo tan porque clara. parezco o blanco o negro, los grises no forman parte de mi estructura mental, pero pareciera en principio porque puede tener una violencia psicológica al hombre, más allá del tema físico. Pero bueno, sí puede ser pasible. Mirá, para poder entender esta Sí, problemática... estoy hablando, me llamo el silencio. No, porque- no, está perfecto lo que vos decís, pero no podemos dejar de mencionar de cómo se llega a esto de la violencia de género, el concepto de verdad, violencia de es género. cierto. ¿Sí? El concepto de violencia de género es una lucha de grupos de grupos que son vulnerables, como son las mujeres, no que son vulnerables, pero que durante muchísimos años fueron acosadas, fueron sometidas, fueron obligadas a soportar situaciones totalmente injustas y sufrimientos bastante grandes, con lo cual la lucha de esas mujeres, la lucha del feminismo, el movimiento feminista, tiene por objeto proteger a las mujeres, y de ese movimiento y de esa lucha es que nace esta figura de la violencia de género. Ujú. Entonces, si es las mujeres, que es un grupo vulnerable, por una cuestión social, porque por una cuestión de conceptos patriarcales, por una cuestión de cultura, de la sociedad, de nuestra antigüedad, hace que la mujer sea un grupo vulnerable, sea un grupo discriminado, por eso tenemos distintas También convenciones. por una cuestión de condiciones físicas, de la misma
Pienso también que más allá de lo que es violencia física, a lo mejor no te digo, pero uno se imagina ante la primera que dice, también por una cuestión de contextura física, no digo que las mujeres, pero justamente es anatomía. Totalmente, sin perjuicio de lo cual, en los casos de violencia de género, esto ya lo hablamos cuando, creo que fue en el capítulo piloto, uno de esos, la violencia de género sobre la mujer, o la violencia contra la mujer, no es solamente una cuestión física, es una cuestión, es un sometimiento psicológico. Psicológico porque la mujer no solamente está sometida obviamente por su pareja o por quien fuese, físicamente porque tenga más fuerza, sino que también hay un sometimiento psicológico que la obliga y se siente responsable y se siente culpable y es bastante más complejo. Entonces, teniendo en cuenta la historia de cómo es que llegamos a este concepto de violencia de género, hay parte de la doctrina y hay parte de la jurisprudencia que entienden que la única persona pasible o el sujeto pasivo en la violencia de género es la mujer. Es decir, que tiene que ser un hombre contra una mujer. Hasta ahí, más o menos, estamos entendiendo, que creo que se entiende. Clarísimo. Pero vayamos ahora específicamente al caso de Dayana Zacayán. Como les decía hace un ratito, al imputado de este asesinato, de este homicidio, se le imputa el artículo 80, inciso cuarto, es decir, el que matare a otro por placer, por codicia, odio racial, en realidad es por odio de género. Esta mujer, que era una mujer travesti, la mataron por su condición, por ese odio. Y por eso se le aplicó, y es la primera sentencia en la Argentina en donde se aplica este inciso del transvesticidio. A ver, los medios de comunicación hablan de transvesticidio, la ley 26, esta que estemos mencionando, la 26791, es la del femicidio, es decir, el homicidio cometido por un hombre contra una mujer. Los artículos no hablan ni de femicidio ni de transvesticidio, sino de situaciones, obviamente. Pero es cuando tiene el sujeto activo, el que está cometiendo la conducta disvaliosa, lo está haciendo con un agregado que no es solamente matar a esa persona, sino matarla por su condición. ¿Sí? Y la verdad que es un fallo muy importante, porque es el primero que en la Argentina que se condena por esta cuestión. Hubo otros fallos anteriores, pero no estaban fundados en este odio al de género o odio a la orientación sexual. Lamentablemente el fallo entero no lo tengo, no puedo disponer del fallo entero porque es tan reciente que todavía no. Si alguien lo tiene, alguno de nuestros oyentes, obviamente que estamos dispuestos y sería más que bienvenido a recibirlos y lo charlaremos en un episodio próximo. Súper interesante, muy novedoso. Y es decir que lo que es travesticidio es como la jerga periodística, ¿no? No es que la propia ley habla de, sino más de lo que es género. Exactamente. A ver, la ley del 2012 lo que hace es modificar los artículos y habla del odio de género. Ahora la discusión, que es lo que estábamos hablando recién y lo que bien me señalaste vos, es, ¿puede un hombre ser susceptible de violencia de género? El Código Penal no dice nada. Por lo menos en el artículo 4, que es el que utilizaron en este caso que estábamos viendo recién, dice por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Ahí no hay ningún tipo de aclaración. No aclaran, no distinguen género, digamos. No distinguen para nada, distinguen género. Sí. Ahora sí, en el inciso 11, y acá sí habla de mujer, dice, que es el femicidio propiamente dicho, es a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Acá sí, este inciso solamente encuadra en cuanto a mujer y hombre. Solamente encuadra cuando un hombre mata a una mujer y mediare violencia de género. O sea, no es solamente cuando un hombre mata a una mujer, sino que hay todo un contexto de sometimiento, de acoso generalizado hacia la mujer, que tiene como producto, como resultado, el homicidio, la muerte de la mujer. Acá sí no hay susceptibilidad, el hombre no puede ser susceptible de este tipo de agravante. ¿Sí? O sea, la mujer no es susceptible de este agravante, el hombre sí. Ahora bien, traigo un solo fallo para no aburrirlos con muchos fallos, pero un fallo muy interesante, que es también, como somos un programa federal, del Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. Me encanta cuando traen del interior.
de Jujuy. de Jujuy. Mirá qué innovadores. De Jujuy es del año 2017, Opa, diciembre de reciente. 2017, bastante reciente. El fallo es FEH contra GDM del R, supongo que se llama María del Rosario, sobre protección de la persona, ley 26.485. Esos son los autos. Este fallo es sumamente interesante. A ver, es una denuncia que realiza un hombre denunciando que convivió durante 12 años con una mujer y que es víctima de violencia de género. En Jujuy hay una legislación específica que crea unos tribunales específicos de violencia de género que son distintos a los tribunales de familia. Ujú. ¿Sí? El señor presenta la denuncia, se remite este expediente, esta causa por la denuncia de violencia de género a los tribunales de violencia de género. El tribunal de violencia de género se declara incompetente porque dice, no, acá no hay violencia de género porque la víctima es un hombre. Se declara incompetente, pasa al tribunal, a la Cámara de Familia, al tribunal que es Sí. encargado de los temas de familia, y dice, no, el tribunal de violencia de género no hizo un análisis exhaustivo. Vale. No somos competentes nosotros, entonces generó un conflicto de competencia negativo que tuvo que resolver el Tribunal Superior de Jujuy. Y la discusión de este tema era si la violencia de género podía encuadrar en un caso donde la víctima sea un hombre o solamente cuando la víctima es una mujer. ¿Sí? O sea, por un problema de competencia surgió este tema. Surgió esta problemática, Esta problemática, que es muy interesante. no me quiero imaginar, no quiero sonar pesimista, que durante lo digo con seriedad, durante esta discusión de competencia, el señor sufrió. Seguía sufriendo. Bueno, en No, todo el fallo se desprende que independientemente de cuál iba a ser el juzgado competente para poder entender, se tenían que ordenar las medidas precautorias para evitar que se siga sometiendo. Y no pasar a mayores, no, yo quería Exactamente. saber si No, todavía que, por lo menos de lo que... hasta el 2017 todavía no lo mataron al no, muchacho. porque yo digo que generalmente cuando pasan estas, que quién le toca, quién le corresponde o algo, llega a mayores y por un tema de competencia no se toman, digamos, las medidas necesarias. Sí, siempre pasa eso. me imagino. Terminamos discutiendo la competencia. Y mientras tanto sigue habiendo esa... Así que a raíz, en Jujuy, En Jujuy, a raíz de un Siempre. conflicto de competencia, se tuvo que determinar si la violencia de género podía, por lo menos según el Tribunal Superior de Jujuy. sí, Ya te voy diciendo, te adelanto el final, el Tribunal Superior de Jujuy dijo que sí, que es pasible de violencia de género el hombre. Es un voto, tenemos la mayoría, votos concurrentes, y también tenemos una disidencia que es muy interesante también. En el voto de la mayoría dice, datos estadísticos, dice, cabe señalar que la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, es decir, de la Corte, recibió entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017 15.246 personas por hecho de violencia doméstica. Y dice, las personas afectadas por estos hechos fueron principalmente las mujeres y niñas, un 76%, correspondiendo el resto a niños, un 15%, y varones adultos, un 9%. Según las estadísticas de la institución, en el 79% de los casos los agresores son varones y el 21% son mujeres. O sea, en la práctica también hay violencia, por lo menos contra el hombre. Después discutiremos si es violencia de género o no es violencia de género. claro. Un párrafo también muy interesante del voto de la mayoría dice, por último, como Ban Ki-moon era el secretario general de las Naciones Unidas, dice, en abril de 2002, en el marco de un Congreso Mundial sobre la situación de mujeres jóvenes en África y Asia, sintetiza, es una verdad universal aplicable a todos los países, culturas y comunidades, la violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable, nunca es tolerable. Pero, agregó, la violencia no debe ser tolerada en ninguna de sus formas y contra ninguna persona, pues no tiene fundamento alguno. ¿Sí? Acá nuevamente no hay una definición de cuál sería el argumento para decir que Claro. no puede ser un hombre susceptible de violencia de género. Después tenemos el voto en disidencia del doctor Vaca, que dice, en cuestiones importantes, dice que la finalidad de la ley 5.897, que es esta ley que regulaba la violencia de género, que crea los juzgados de violencia de género, dice, no es otra que la protección completa e inmediata de las mujeres como grupo de especial vulnerabilidad frente a la violencia de género.
Es decir, Vaca lo que nos dice es que el objetivo de la ley es proteger a las mujeres. Ujú. Dice, ha sido propuesto para que los mismos atiendan específicamente los casos relacionados con el maltrato hacia las mujeres y toda agresión que éstas o sus hijos pudieran sufrir como consecuencia de la violencia de género, cuando hace referencia a la creación de estos juzgados. Claro, lo mejor era porque la propia ley no contemplaba la finalidad, digamos, de la creación solamente para mujeres, no para hombres. Y acá, una parte muy interesante que hace al final del voto, dice, el doctor Vaca dice, incluye a los hombres dentro de una conceptualización de violencia de género nos llevaría a que, en vez de poner de relieve que existe una problemática de violencia contra las mujeres, lo invisibilizaríamos. Es decir, dice Vaca, dice, si es lo mismo y puede haber violencia de género contra las mujeres y contra los hombres, como que se desprestigiaría, como que no se tendría como importante la violencia contra la mujer. Está bien. Es un voto en minoría del Tribunal Superior de Jujuy. La mayoría, repetimos, sostuvo que sí, que el hombre es susceptible de sufrir violencia de de sufrir género. violencia de género. Ujú. Les recomiendo específicamente el voto de la mayoría, que la verdad que es Súper es interesante muy el fallo y enriquecedor. para leerlo. Ese lo vamos a poder tener en nuestra... En nuestra página www.dosiderecho.wordpress.com. Pero antes de irnos, antes de terminar con este capítulo de hoy, yo busqué se nota, información. doy fe que está súper completo el episodio. Busqué información a nivel internacional, como yo soy un internacionalista, un profesor de derechos humanos, busco a nivel internacional si hay algún tipo de declaración, algún tipo de aclaración con respecto a si la violencia de género solamente puede ser contra la mujer o también es susceptible los hombres de sufrirla. A nivel internacional tenemos dos grandes convenciones. Una es la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que ya lo habíamos hablado. Esta convención está celebrada en el ámbito de la ONU, pero esta solamente no habla en ningún momento de violencia de género, sino habla de violencia contra la mujer. Por otro lado, tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará. Está la Convención de Belén do Pará, también que esta fue adoptada en el ámbito de la OEA en el año 94, y la Argentina la ratificó en el 96, y habla de todas las cuestiones de violencia de género, de violencia contra la mujer. Lo interesante de esta convención es que en el artículo 8, en el inciso exactamente B, dice: los Estados partes convienen adoptar en forma progresiva medidas específicas, inclusive programas para, y acá en el inciso B dice, modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo para contrarrestar perjuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basan en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. ¿Sí? Acá está hablando de ambos géneros. Ujú. Si bien es una convención específicamente que protege la violencia contra la mujer, habla y reconoce ambos géneros, con lo cual, a modo de conclusión personal, creo que no veo ningún tipo de obstáculo para entender que los hombres pueden ser susceptibles de violencia de género. No estoy tan de acuerdo con el doctor Vaca, que sostiene que permitir que los hombres sean susceptibles de violencia de género Le quitaría importancia al otro, a la violencia contra la mujer, que es sumamente importante, que no podemos dejar de soslayar y no podemos dejar de mencionar que toda esta cuestión de violencia de género es prácticamente gracias a la lucha del feminismo y gracias a la lucha de las mujeres y a la conquista que lograron tener después de muchos años de pelea. Pero creo que el principio pro hominem, el hombre, es tanto hombre como mujer. Ujú. Con lo cual, mujer, hombre, lesbiana, gays, trans, sí. cualquier tipo de género, cualquier tipo de opción que uno quiera elegir, y creo que una cosa no quita la otra. Permitir que una persona que está sometida por su condición sociocultural o por su condición de día a día a una situación, a un sometimiento, a una situación de sufrimiento, impedirla por su condición de hombre, me parece que va en contra del principio pro hominem. Y me parece que no tenemos un obstáculo legal o para un argumento permitirlo. demasiado sólido como para realmente... Por supuesto. Pero bueno, veremos, tal vez hay novedades con todo este tema que es bastante, digamos, no sé si novedoso, porque
cuándo esta convención fue ratificada? En el 96. Entonces La de Belén do Pará. es bastante viejo, más allá de que los movimientos vemos que son de larga data, esta cuestión del tema del género, más allá de que ahora está más en boca de todos, pero me pareció tan interesante los fallos, más que nada, bueno, este fallo que es reciente, salido del horno recién, así que buenísimo y bueno. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado claro. Por supuesto, como siempre, pueden comunicarse con nosotros, pueden hacer sus sugerencias, sus discrepancias. Mensaje en Facebook, en Instagram, en mail, lo que sea, bienvenidos sea. Saludos a todos, muchas gracias. Besos, chao, chao. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte en nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.